Doctora, todavía hay algunos, como en el caso mío, por ahí que se quedó con la almohada todavía en la oreja, sí, así pegada a la almohada, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos está tratando el sueño, el mal sueño o el buen sueño en esta cuarentena? Bueno, se presentan varias situaciones, ¿sabes? Una de ellas es que las rutinas han cambiado los horarios de trabajo, la gente ha llevado el trabajo a la casa. Esto de la pandemia ha provocado bastantes cambios, sobre todo en esto de no cumplir rutinas diariamente, es decir, los chicos no van al colegio diariamente, los trabajos cambiaron los horarios, entonces ya al no tener un horario obligatorio para levantarte, a veces hace también que, bueno, se acuesten tarde, que comamos en horarios diferentes. También a esto se le suma un poco de ansiedad por el tema de la pandemia, que esto también nos lleva a algunos trastornos en el sueño. En general, la gente tiene alterado el sueño durante la pandemia. Pasa similar a cuando estamos en épocas de vacaciones, de uno por ahí se entretiene más mirando televisión o con otras actividades y se extiende más la hora del ir a dormir. Entonces luego el horario de levantarse también se hace más extenso y empiezan a desordenarse un poco los ciclos de sueño. Doctora, también es cierto, ayer escuchaba a una de las pacientes decirme que en realidad ahora en la cuarentena está durmiendo un poquito mejor porque hay cosas que no la preocupan, como por ejemplo la salida de sus hijos. Claro. Entonces duerme mejor. Así que algunos dormimos mejor y otros duermen un poquito peor. Doctor, y eso tiene mucho que ver con el consciente y tal vez con el inconsciente, ¿no? Porque uno no se da cuenta y son las 6 de la mañana y tiene los ojos completamente abiertos como si fueran las 3 de la tarde, ¿no? Claro, bueno, en realidad ahí lo que se produce es un retraso de fases, es decir, a veces cuando estamos expuestos a luces, a muchas luces, a pantallas, a teléfonos celulares, entonces las luces hacen que nuestro reloj biológico se confunda y marque ritmos diferentes, altere nuestro ritmo circadiano. Entonces, ocurre que nos dormimos mucho más tarde, y cuando queremos acordarnos, bueno, ya es el horario que tenemos que despertarnos. Claro, doctora, y justamente esto, ¿no? Entre que uno duerme y se despierta, ¿no? Hay etapas de sueño. ¿Cómo se analiza eso hoy en esta pandemia? Porque tenemos etapas en las cuales uno cierra los ojos, se va yendo hasta que llega al sueño profundo. ¿Nos puede contar un poquito eso? ¿Cómo se produce? Y a la vez también, si usted ha tenido consultas de que eso ya no ha pasado, de que uno pensó que durmió 5 días y no pasó 10 minutos. Sí, es muy habitual y es cierto lo que dijiste, el sueño tiene varias etapas. En realidad tiene 5 etapas el sueño. Tenemos una etapa que es la de la somnolencia, que sería la etapa 1 del sueño, pero fundamentalmente, y para que se entienda, tenemos un sueño profundo y un sueño superficial. El sueño superficial en realidad es el que ocupa más tiempo de nuestro sueño. Tenemos que hablar que vos vieras que cada una de las etapas de nuestro sueño, cada vez que uno cumple, un ciclo de sueño lleva 90 minutos. Fíjate en una noche cuántas veces pasamos por esos 90 minutos. Y en esos 90 minutos de tiempo se tienen que ir cumpliendo las 5 etapas de sueño, es decir, pasar por el sueño superficial al sueño profundo, que es el sueño cuando uno recuerda que soñó, el sueño de la ensoñación, de los sueños, que sería el sueño REM. Normalmente el sueño reparador, el que uno tiene la sensación de que durmió realmente bien, es el sueño profundo. Sin embargo, de esos 90 minutos, el 50% prácticamente es el sueño superficial. Por eso a veces uno tiene esa sensación, como dijiste vos, que se acuesta un ratito, durmió unos minutos y siente como si se hubiera dormido un montón. Claro. Y por ahí duerme 12 horas y se levanta con la sensación de que no descansó nada y que el sueño no fue lo suficientemente reparador. ¿Por qué? Porque no pasamos por esta etapa del sueño reparador. Entonces, no siempre la cantidad de horas está relacionado con la calidad del sueño, ¿sí? Dormir bien no significa tampoco cantidad, sino calidad de sueño.
por eso en 15, 20 minutos bien dormido, soluciona el inconveniente de lo que también está en este mito que uno te dicen, hay que dormir 8 horas. Eso, bueno, ¿cómo se trata de dormir? ¿Eso es real? ¿Es necesaria las 8 horas? Como todo en medicina, el sueño responde a las individualidades. Es decir, normalmente, en general, los adultos, los niños, los adolescentes, los bebés, tienen distintas... duermen y tienen necesidades diferentes en tiempo de sueño, ¿sí? No es lo mismo un bebé que un niño de primera infancia, que un adolescente o que un adulto joven o un adulto mayor. Pero en general, un término medio para un adulto joven, sano, sería un término de un promedio de 7 horas, entre 6 y 8 horas. Pero en esto no hay una normalidad. Lo que a vos te da el parámetro de que dormiste lo suficiente es tu rendimiento al otro día, tu rendimiento cotidiano, es decir, que la concentración sea buena, que te puedas desempeñar en tus tareas académicas, laborales o escolares, en el caso de los niños sin dificultad, que no tengas problemas de memoria, de concentración, de irritabilidad o emocionales a causa del mal dormir. Por eso te digo, en realidad no hay gente que con 6 horas de sueño anda perfecto y hay gente que necesita las 8 horas de sueño para dormir. Habitualmente nosotros ponemos un parámetro en medicina del sueño que, ya te digo, para un adulto joven serían un promedio de 7 horas, entre 6 y 8. Diferente para los adolescentes, para los niños que a veces necesitan. Y acá en Corrientes, que nosotros tenemos la costumbre de la siesta, si indicamos que la siesta no sea mayor a 40 minutos, 1 hora como máximo, que no nos pasemos de ese tiempo, porque si no, ya no es saludable para el sueño y para la salud en general que nos pasemos de más de 1 hora de siesta. Bien. A veces esa horita de siesta resulta muy reparadora y muy saludable para mucha gente. Exacto, la verdad que abrió un panorama y la verdad también aprendimos bastante con el tema de todo lo que nos pasa. Uno dice, 90 minutos nada más y en 90 minutos ya estoy tranquilo. Pero doctora, después de esta... Pero esos 90 minutos se repiten muchas veces. Claro. Fíjate vos que en un tiempo de 7 horas o 8 horas, como vos decías, ¿cuántos 90 minutos tenés? Y ahí... de nuevo empieza, es como un reloj biológico, imaginémoslo, sí, que va haciendo esas 5 etapas de sueño y a los 90 minutos empieza nuevamente desde la etapa del sueño superficial y nuevamente pasando al sueño profundo. Por eso, cuando hay alteraciones en el sueño, por ejemplo, las apneas del sueño en los pacientes roncadores, pacientes con problemas respiratorios que despiertan a mitad de la noche o que tienen varios despertares, ¿qué ocurre? Están dentro de estos minutos de sueño, dentro de estos ciclos de sueño, y cuando están por entrar al sueño profundo, su problema respiratorio los saca de ese sueño profundo, van al sueño superficial de nuevo, y entonces pasaron todas esas horas de sueño y nunca entraron en el sueño reparador, a causa de su problema respiratorio. ¿Te das cuenta? Entonces sí, duermen un montón de horas y resulta que siempre su sueño fue superficial y nunca fue un buen sueño, nunca fue un descanso, realmente descanso reparador. Por eso lo que es tan importante diagnosticar y detectar los trastornos de sueño. Hoy día tenemos posibilidad de detectarlo con un estudio que se llama polisomnografía, que es un estudio para nada invasivo, que cada médico, cada paciente que piense que tiene un mal dormir o que no está descansando bien o que ronca por la noche o que se siente cansado o que le cuesta conciliar el sueño, puede consultar con su médico de cabecera, con su médico clínico y le va a indicar si es necesario o no realizarse una polisomnografía o acudir a un centro de sueño para poder solucionarlo, porque son muchos los trastornos de sueño y es muy importante entender la calidad de sueño, la importancia y el impacto que tiene en nuestra salud. Siempre hablamos de la importancia del ejercicio físico, de la dieta saludable. Bueno, el sueño saludable
forma parte importantísima de nuestra salud y entender cuáles son los impactos que puede tener la alteración del sueño y la alteración. Fíjate vos ahora, en el caso de la pandemia recordar que durante el sueño nuestro sistema inmune, que para que la gente entienda sería nuestro sistema de defensas, también se fortalece y se refuerza durante nuestras horas de sueño. Entonces, una persona mal dormida es una persona que en su parte de defensas, de inmunidad, tampoco está bien preparada. Es decir, que dormir bien nos ayuda a preparar nuestro sistema inmune, a reforzar nuestra inmunidad. Así como también hay trabajos que hablan del refuerzo de los mecanismos de memoria en el sueño. Son muchas las actividades fisiológicas y los mecanismos fisiológicos de nuestro organismo que se refuerzan y se mantienen gracias al sueño. Por eso la importancia de cuidar nuestro sueño. Qué interesante, doctora, me quedaría hablando horas, la verdad que me interesa mucho ese tema y creo que la gente también, y es bueno tener un buen sueño porque con un buen sueño se tiene un montón de mejores cosas, sí, uno piensa mejor, así es. El apetito se renueva. Dicen que para que se cumplan los sueños, primero hay que tener un sueño, así que hay que dormir bien primero y entonces ahí aparecen. Obviamente, además también luego después de ese sueño uno está mejor y mucho más despierto para que no se escape nada. Doctora Haynes, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente la molestaremos nuevamente para seguir hablando de esto y vamos a seguir soñando un ratito más. Seguro que sí, no es molestia, al contrario, gracias a vos por permitirnos difundir la medicina del sueño que es tan importante. Muchas gracias, doctora Haynes, un abrazo, que tenga buen día. Igualmente a ustedes.